Muchísimas gracias a todos por venir a Tercios Viejos, porque hoy, nunca mejor dicho, cambiamos un poquito el tercio. No vengo a hablar de mi libro, sino de mis láminas. Advertimos a final de año pasado que después de varios años ya iba tocando a remodelar toda la parte inferior. Y entonces, a lo largo del mes de enero, hemos tenido aquí trabajando, como siempre, al pobre Ricardo. Ricardo es el señor que está más hacia la izquierda, por no llamarlo de la extrema izquierda, el más alejado a la izquierda de donde me encuentro yo, que es nuestro queridísimo ilustrador, autor de mapas muy conocidos como El Camino Español, otra serie de ilustraciones que tenéis a continuación. Como veis, todas están rotuladas porque la colaboración es Dragón Colección, que va a ser Dragón Historia, que va a ser, veremos cómo terminamos. Dragón Colección Histórica. Dragón Colección Histórica, pero vamos, Ricardo, desde que le conozco, siempre, la cabeza la tiene bastante inquieta. Y por otro lado, hablamos hace un montón de años con José Antonio, que no es porque esté más cercano a mí, más a la derecha, más a la derecha, tampoco es que sea la extrema derecha, precisamente ya que estoy yo en tal posición, sino José Antonio, que en este caso ilustramos la charla con uno de los 18, uno de los tan solo 18 libros que ha publicado, uno precioso sobre escuadrillas azules, y un poco también la razón de hacer la charla del día de hoy. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que, como podéis comprobar en la nueva disposición que tenemos, Dragón Colección o Dragón Historia ocupa aproximadamente un tercio del total, 2/3 de la exposición más o menos que tenemos ahora mismo son láminas de José Antonio. En esta ocasión vamos a hacerlo un poco temático, hemos quedado inicialmente. Entonces, la charla apertura del día de hoy tiene como base fundamental la División Azul. Tenemos otra serie de colecciones sobre uniformes de la Guardia Civil, tenemos sobre Guerra de Independencia, tenemos sobre época romana. Entonces, más o menos, tener en cuenta que nuestra intención aproximada, luego ya veremos lo que buenamente podamos hacer, es aproximadamente una vez al mes, hacer un cambio otra vez de decorado nuevamente, para ver todas estas láminas que, por supuesto, la gracia que tienen ahora es que, si bien las anteriores decoraban, y nos han acompañado durante mucho tiempo de la asociación Retógenes, que nos prestó afortunadamente Jesús Dorado durante todos estos años para vestir la sala, y ahora, lógicamente, como ellos tienen su museo en Navaleno, en la provincia de Soria, pues toca volver allí. En esta ocasión, cualquiera de las imágenes, ilustraciones, mapas, sobre todo los óleos, se encuentran todos a la venta, y esa es la idea. Es decir, esto no deja de ser una sala siempre lo llamamos sala de multiusos, charlas, conferencias, reuniones, y en esta ocasión también va a pasar a ser sala de exposiciones. Y nuestra muy buena intención es, ojalá todos los meses tengamos que ir cambiando de temática, no solamente porque toca cambiar de temática, sino que encima es que se han vendido todos los óleos que tenemos aquí, que son todos, por supuesto, originales, aunque algunos, que no todos de ellos, han sido utilizados en los libros de José Antonio, y lo mismo digo por la parte que le corresponde a Ricardo Sánchez con todas las ilustraciones que nos acompañan del Imperio Español. A tu derecha tienes además un óleo mío. No me fastidies, me he dejado tu óleo. Te has dejado mi óleo. Pero ¿sabes por qué? Porque yo el óleo que quiero que me traigas es el del Dragón de Cuera. Ese está hecho. Porque es la portada del calendario que ha sacado en este año, que ha sido el grandísimo éxito de ventas. Vamos, si lo llevamos a tener más meses, hubiéramos vendido miles. En esta ocasión han sido solo centenares. En la próxima semana nos ponemos en 400 calendarios, entonces, habiendo empezado el Día de Reyes. Entonces ya tenemos un óleo de un cetrero. Yo el que le tengo muchas ganas de ver en vivo y en directo es el óleo del Dragón de Cuera, que es una versión, nunca mejor dicha, al óleo de una ilustración. De una de las cubiertas que hice para Amancio, el libro de Amancio Lavandeira. No voy a decir bien el título, pero es el día en que los dragones de Cuera se cortaron las coletas, que fue por orden, yo creo que fue en el gobierno de Maximiliano,
cuando le obligaron En 1820. Exactamente. Y para... con Maximiliano. Claro, hasta entonces la uniformidad se a ver, es que nosotros para andar por casa lo llamamos dragones de fuera. Oficialmente son tropas presidiales. Entonces, como presidios siguen, entonces tropas presidiales siguen. Entonces, por eso la referencia que hace Ricardo. Efectivamente. Entonces, yo personalmente dibujar no dibujo muy bien y mi colección de óleos es bastante más modesta. Entonces, quiero agradecer a los dos que nos hayan decorado la sala porque queda literalmente preciosa y es que me gusta mucho hablar, como soy profesor, pues estas ventajas que tiene uno. Por lo menos mis alumnos sí tienen que estar quietecitos escuchando lo que les digo. Pero en esta vez, muchas gracias por venir los dos. Espero que sea la primera y que una vez al mes nos podamos ir encontrando con la renovación de las exposiciones en Tercios Viejos y, por supuesto, la palabra es vuestra, el público está totalmente entregado y les recuerdo que al final siempre se pueden llevar algún detallito de las paredes. No, y lo mejor de todo, quiero decir, si os portáis bien, hay viandas y vino. Hay viandas, copa de vino español al final de todo. Sí. Tenemos la suerte y agradecemos enormemente a Tercios Viejos y a sus representantes, uno de ellos está ahí sentado, que nos dé esta oportunidad de, primero, hablaros y segundo, pues de colgar estos óleos ahí. El motivo principal es que, bueno, yo he hecho hasta ahora 18, bueno, he hecho más, pero se han publicado 18 libros. Esos libros se han ilustrado con una serie de láminas. Algunas láminas, pues, si están hechas por españoles, normalmente te venden el uso de la lámina para una edición, mientras que las láminas que hemos colgado en las paredes, que son cerca de 80, aquí no hay tantas. Aquí hay 8 ahí y 7 ahí, e iremos gestionándolas y renovándolas según vayamos haciendo también las diversas conferencias en las que hablemos del tema que hay en esas láminas. Y bueno, estas están todas realizadas por un pintor de la ciudad de Bishkek. Y ahora me vais a decir que ¿dónde está Bishkek? Bishkek es una ciudad de 1,5 millones de habitantes que está en mitad de Asia Central, es la capital de un país que se llama Kirguistán, que era una república soviética, y el motivo de que este hombre nos hiciera estas láminas, pues es que el Estado español tuvo el detalle de mandarme a mí a una base que durante 12 años España ha tenido en el aeropuerto de Bishkek. En el aeropuerto de Bishkek hemos tenido una base que era dependiente del ala 31, es decir, el ala de transporte, los famosos Hércules, los aviones Hércules, y bueno, pues yo me he ocupado del botiquín, porque yo de profesión no soy... lo de la historia, lo de haber estudiado historia, lo de escribir libros, lo de hacer vídeos es un hobby. O sea, mi profesión es otra. Y yo he estado varias veces allí y bueno, pues aproveché, conocimos a un señor que pintaba divinamente, que hacía unos retratos, hacía retratos a la gente que estaba destinada en la base esta. En la base estábamos de 13, 14, porque depende de la época, de 13 o 14 países de la OTAN y de la SEATO, y apoyábamos logísticamente, éramos el apoyo logístico y el apoyo aéreo de las operaciones en Afganistán. Es decir, cuando se hacen cosas en Afganistán en ese momento, pues había que llevar tropas, pues se van allí al aeropuerto de Bishkek y desde el aeropuerto de Bishkek en aviones tácticos, como el Hércules, se bajaban a Mazar-e-Sharif, a Kabul o tal. Y bueno, pues luego nos subíamos, pues lo que pasaba después, es decir, los heridos, los muertos y demás, pues en el mismo viaje a la vuelta, pues nos los traíamos. Y ese es el motivo de que existan estas láminas. Y bueno, pues esas láminas yo las encargué para una serie de libros que ya se habían hecho y otros que se iban a hacer. Y lo cierto es que, por ejemplo, yo le encargué al pintor una docena de cada modelo, es decir, una docena sobre la Escuadrilla Azul, una docena sobre la División Azul, una docena sobre uniformes de la Guardia Civil, así para completar todos los libros que teníamos previstos hacer. ¿Qué sucede? Pues que por diversas circunstancias
El kirguiso aquel era de estos de los ojos así, como decimos nosotros, de medio sartenazo. Los españoles dividíamos a los orientales en un sartenazo, medio sartenazo, 2 sartenazos que les daba la comadrona al nacer y por eso tenían la cara más o menos aplastada. Los kirguisos tienen muy poquito aplastada y un poquito así los ojos, no es como los chinos o como los coreanos, ¿no? Pero bueno, era una manera de distinguir a las 18 razas diferentes que vivían allí en Kirguistán, porque Kirguistán había sido un gulag. Todo el país había sido un gulag donde el Tito Stalin pues mandaba a quien le caía mal. Y entonces había desde gente de Corea a gente de Crimea, para que los dos extremos, ¿no? Había lo que quisierais. Y bueno, pues lo cierto es que esas láminas se trajeron y la verdad es que sobraron. Es decir, por ejemplo, este libro, bueno, este libro está un poquito desguazado, porque es el que utilizo yo para pintarrajear y hacer cambios. Solo una cosa a añadir, Sí. tenéis aquí más libros de eso. Si a la salida... Los últimos. Es que, como él ha empezado a hablar de corrido, él es poco comercial. A mí me toca tener ese papel de venta en Tercios Viejos, el libro que está... Sí. Quedan unos y luego lo 25 firmará, libros. Luego lo podrá firmar. Os advierto, se hizo la edición en... Pues espérate que no me acuerdo el año. 2007. Esta es una edición de 2007. Se hizo una única edición, se vendió francamente bien porque el tema es un tema interesante y bueno, se quedaron unos cuantos libros en mi casa y ahora la que hemos planificado esto, pues nos hemos dado cuenta que había 20 y tantos libros y están aquí todos, o sea que yo me voy a quedar con uno de recuerdo y con el que estoy haciendo las correcciones porque pensamos hacer en un futuro no muy lejano una nueva reedición aumentada y corregida. Y cuando digo aumentada, digo muy aumentada, porque este es un libro tipo Osprey, todos sabéis lo que son los libros tipo Osprey, entre 70 y 100 páginas, y lo que se va a hacer ya es otro tipo de obra completamente diferente, la letra más pequeña, con muchísimas más páginas, con muchísimas cosas que no vienen aquí, es decir, en lo de corregida y aumentada entra el no repetir. Es decir, habrá unas 300 y pico fotos, nada más, de la Escuadrilla Azul, y aquí hay un montón, pero no están las 300 y pico, lógicamente. Tuve la suerte de que uno de mis destinos fue la base de Cuatro Vientos, y está ahí el centro cartográfico, y bueno, pues de allí se obtuvieron la mayoría. Si cogéis el libro veréis que llevan algunas el sello del Ejército del Aire. En realidad lo deberían de llevar todas, lo que pasa es que se han recortado, y entonces el sello del Ejército del Aire que se pone en una esquinita, pues no sale. Y luego pues hay una colección de fotos que me regaló el hijo de uno de los pilotos de la primera escuadrilla, con lo cual ahí se completan todas las fotos. No hay más fotos por una sencillísima razón, sobre todo de la primera escuadrilla, porque tuvieron que salir corriendo. Es decir, la cosa se complicó mucho, sobre todo con la primera escuadrilla. La primera escuadrilla estuvo al principio, llegó allí en 1941, le pusieron con el grupo de ejércitos centro y los aviones españoles, bueno, los aviones eran alemanes, los pilotos eran españoles, sobrevolaron Moscú. O sea, se quedaron a las puertas de Moscú y los aviones sobrevolaron Moscú. Pero poco después en Klin y Kalinin, que son dos ciudades que tenían aeropuerto y que se utilizaban como bases aéreas, pues los españoles tuvieron el desastre de que se les vino encima la oleada de gente esta que venía del otro lado de los Urales y tuvieron que salir por piernas, o tuvieron que combatir como infantería con un fusil en la mano. Y bueno, pues se dejaron allí todo. O sea, me voy a llevar este recuerdo, no, o sea, salvaron la vida, que ya es mucho salvar. Los que la salvaron, los que la salvaron, porque sí. yo recuerdo haber estado era Goyo, que se encargaba hasta hace poco hasta hace unos años de la repatriación todavía de cadáveres que encontraban ahí en las taigas aquellas y los bosques, tanto de pilotos que los podías encontrar como de soldados de infantería. Claro. Efectivamente, bueno, soldados de infantería cayeron muchos, por supuesto, con la división, pero la división estaba en Leningrado y bueno, pues la verdad es que el número de fallecidos en la primera escuadrilla pues fue importante porque además no se recuperaron los cadáveres de ninguno,
no se han conseguido recuperar ni siquiera después. ¿Qué número así en tanto porcentual? Bueno, pues hay que tener en cuenta que fueron 18 pilotos y murieron 5. Un comandante, un capitán y 4 tenientes, perdón, 6. Me equivoco, ya no sé ni sumar. Al final murieron, sí, prácticamente un tercio, que es una cifra lógica. De todos modos, yo quería atarte ¿te acuerdas las preguntas de al principio? Hemos estado reunidos y digo, vamos a llevar unas preguntas. Vale. Y a mí, no por llevarte por ahí, porque tú sabes de esto, pero sí quería preguntarte algunas cosas claves. La primera, ¿qué lleva a un tipo, a un especialista en historia antigua, a escribir un libro como este? ¿El especialista en historia antigua soy yo? Sí. ¿Y en romanos? Sí. A escribir un libro como este. Porque es algo, todos conocemos libros tuyos de muy diversos. Yo soy especialista en la Segunda Guerra Púnica, o sea, es decir, en Aníbal, punto. Claro. ¿Y qué te llevó a meterte en este lío? Pues, ¿qué me llevó a meterme en este lío? Pues, a meterme en este lío, yo, aunque entré en el Ejército de Tierra, por motivo de unificación de las sanidades de tierra, mar y aire, pues acabé muy rápidamente en el Ejército del Aire y entonces conocí a gente que estaba relacionada con este tema. Incluso conocí a hijos de algunos de los pilotos que estuvieron aquí y he conocido a mecánicos. Y claro, cuando conoces a la gente que ha estado allí y te cuenta sus experiencias, la mayoría, vamos, estaban ya todos lógicamente retirados. Sarrazábal, ¿cómo es que fue la escuadrilla tú las has podido conocer? Yo he conocido al hermano pequeño, he conocido a Ramón. Pero lo que más he conocido ha sido hijos de. Pero he conocido también sobre todo mecánicos. Los mecánicos ya retirados y con una pila de años encima. Ten en cuenta que yo también tengo una pila de años. ¿Qué va? Estás hecho un chaval. También hemos conocido, bueno, hemos podido conocer a casi todos, ¿no? Sí. Entonces yo he conocido algún piloto, pero básicamente he conocido mecánicos. Entonces ellos te cuentan, pues a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro y tal. Y era la época en que nosotros estábamos empezando a hacer misiones fuera, o sea, pues ibas a los Balcanes, o ibas al Líbano, a Djibouti o a Afganistán, que es donde yo verdaderamente mi guerra ha sido Afganistán, es donde me he chupado yo los meses y los meses y los meses en Afganistán. Y claro, cuando vuelves y tal, y hablas con esta gente mayor, pues ves cosas interesantes que ellos te cuentan de su guerra y de tu guerra que no tiene nada que ver. Eso en cuanto al aire. Canales ya me hablaba de ti hace 20 años. Hace 20 años. Te he conocido hace ¿cuánto? Hace 3 o personalmente. 4. Y luego la de tierra, pues es una cosa muy curiosa. Yo hice mucha amistad con el coronel José Luis Alemán. No sé si alguno lo conoce, Pepelu, alias Pepelu. José Luis Alemán fue mi mentor en el Servicio Histórico Militar y me metió allí de profesor en el año 92. Y sigo de profesor porque antes de ayer todavía di una clase. Todavía no me han echado, pero me van a echar. Y bueno, pues gracias a Pepelu, al coronel Alemán, pues conocí a varios de los que habían estado en la División Azul. Concretamente me presentó, de esos varios, yo hice amistad personal con Ángel Salamanca. No sé si sabéis quién es. Es el auténtico héroe, es uno de los auténticos héroes de Krasnivor. Y entonces Ángel Salamanca tiene una particularidad, tenía, porque hace ya unos años que ha muerto. Murió por 4ª vez, a la 4ª ya murió. Es el único hombre que ha muerto 4 veces oficialmente, es decir, con papeles que dicen, este señor ha muerto. Bueno, pues a la 4ª ya se murió, el hombre tenía un cáncer y una pila de años y murió. Más de 90, ¿no? El hombre, ¿no? Sí, estaba cerca de los 90. 80 y muchos. No se tenía que morir ya, porque quiero decir, podía ser por cáncer. Pero bueno, le mataron en la batalla de Teruel, luego le volvieron a matar en la batalla de Krasnivor, luego lo fusilaron los rusos en un gulag y finalmente ya pues murió en el 2000 y algo. 2000, pues sería 2010 o 2000, sí, alrededor del 2010 es cuando murió definitivamente. Entonces Ángel Salamanca, yo hice una gran amistad con él venía a mi casa, aquí está mi señora, y puede atestiguar que Ángel Salamanca pues se tomaba su cafelito y sus pastelitos allí, porque el tío estaba hecho un roble, con los años que tenía, aparte de su cáncer, el tío estaba genial. Y entonces Ángel Salamanca tenía la ventaja de que te contaba las cosas, o sea, te contaba de una cosa, mañana te la volvía a contar con los puntos y las comas exactamente, o sea, era como si pusiese en marcha una cinta, y entonces siempre te contaba lo mismo exactamente igual. O sea, no había variaciones, ni se inventaba nada,
Además, todo lo que él te contaba, tú lo podías comprobar, ¿no? Y entonces, cuando él me contó a mí la batalla de Krasnivor, pues yo me quedé alucinado, total y absolutamente alucinado, porque Ángel Salamanca estaba adelantado a la división, estaba en una posición de observación de las tropas rusas, cuando los rusos, perdón, soviéticos, no confundamos, una cosa es ruso, otra cosa es soviético. Cuando los soviéticos atacan, el primer empeño se lo lleva él y su unidad. Y claro, cuando él me contaba a mí qué es lo que había pasado, era totalmente visual, es como si estuviese viendo una película, porque lo contaba perfectamente con todos los detalles, ¿no? En lo que te comentaba. Sí, antes. Lo de la vista de ametralladora, sí, que además merece la pena que lo cuentes. Él era sargento de... Una pequeña... Dime. Que era, yo creo que lo hacían a propósito, para que la artillería rusa no machacase sus propias líneas. Sí, ellos... Muy cercanos a las líneas rusas. Sí. Bueno, evitar es que ellos sabían que iba a haber un ataque. Sí. Entonces, ellos sabían con una anticipación de 4 o 5 días que iba a haber un ataque. Entonces, digamos que adelantaron líneas, por ejemplo, en el caso de Ángel, o retrasaron líneas en otros casos. Pero ellos nunca pensaron que se les iba a venir encima lo que se les vino. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Antes me preguntabas tú sobre qué diferencia hay entre unos militares y otros. Los militares españoles son iguales que los militares japoneses o que los militares norteamericanos. Lo que cambia es la raza o la sociedad de cada uno. Entonces, los soviéticos, pensaron, ellos hicieron el ataque a Stalingrado, había un frente cubierto por alemanes, se dieron cuenta que los flancos estaban cubiertos por italianos y por rumanos. Entonces, si pueden ustedes ver la canción del olvido, la canción del olvido es una zarzuela, y hay una escena en la que definen al soldado italiano. Esa es una zarzuela, yo no la defino. Entonces, los soviéticos pensaban que los soldados españoles eran como los soldados italianos. La motivación era diferente. El soldado italiano era un soldado casi de reemplazo, que había ido por quedar bien, etcétera. Mientras que la motivación, que es otra cosa que tú me vas a preguntar... Te lo iba a preguntar ahora mismo. ¿Por qué fueron los españoles? Fueron a devolver la visita. Exactamente lo que me dijo Ángel. Le dije, ¿por qué fuiste? Y yo fui a devolverles la visita. O sea, ellos vinieron aquí, vinieron los soviéticos, se dedicaron a matar, a violar, a destruir, a hacer de todo en España. Entonces, cuando los echamos y hubo la posibilidad de volver allí para explicarles lo que nos habían hecho, pues la mayoría de la gente fue por eso. No todos. Ojo, no todos. Pero sí la mayoría. Quiere decir, había un punto de mala leche en esa resistencia de los españoles, ¿no? No, es que es diferente. Vamos a ver, yo en las misiones he estado con gente de varios países y he estado con italianos. Claro. Entonces, vamos a ver, el italiano, pues es italiano. No sé cómo explicarlo sin ofender, pero muy blandito. Mientras que los españoles somos como esto. O sea, a mí me van a sacar aquí con los pies por delante. ¿Y te sacan con los pies por delante o no te sacan? Y esa es la postura en Krasnivor, aquello de, pues si se piensan que van a pasar por encima, lo tienen crudo. Entonces se quedaron allí hasta el último cartucho. De la unidad española que venía de la Guerra Civil, que se hicieron en la Guerra Civil, el Ejército Nacional, pues eso, desde Brunete a Belchite al Ebro, las famosas resistencias decisivas. Yo creo que se juntaron las dos cosas, quizá, porque tú contabas una escena muy buena, era muy gráfico, mientras esperaban el avance de los rusos, una oleada, otra oleada. Bueno, otra, Ángel contaba lo de que él estaba en una posición adelantada, pero con una sección de ametralladoras. Él era sargento, mandaba una sección de ametralladoras porque no había casi oficiales, y entonces los sargentos ocupaban puestos de... Más un sargento como Ángel, que había estado en la Guerra Civil y era un héroe de la Guerra Civil ya. O sea, él cuando fue a Krasnivor ya era un héroe. O sea, allí refrendó simplemente. Y bueno, pues él decía que ellos estaban allí, él estaba en la unidad de Palacios, del capitán Palacios, que también había que echarle de comer aparte. O sea, otro tío que de los de aquí no me mueven porque yo soy más chulo que nadie. Y el tema de Ángel, pues es que él tenía la unidad de ametralladoras y de morteros. Entonces vienen cuando después de 2 horas machacándoles con la artillería, tras su error por parte de los soviéticos, si no hubiesen hecho la preparación artillera, a lo mejor habían pasado.
pero ellos mismos se crearon un pantanal del que no podían pasar. Y entonces venían la infantería a la carga, ¿no? Y entonces ellos con las ametralladoras y con los morteros barrían. Entonces se creó una muralla de cadáveres. Entonces la siguiente oleada pues subió por detrás de la muralla y descrestó la muralla. Y entonces ellos barrieron la segunda oleada. Y así hasta que se creó una montaña, auténticamente una montaña de cadáveres, pero él hablaba de una montaña de cadáveres equivalente a 3 o 4 pisos de altura. O sea, miles de hombres muertos hasta que se quedaron sin munición. O sea, a ellos les cogieron prisioneros por eso. Concretamente a él, a su unidad, las secciones donde estaba el Capitán Palacios, hubo más prisioneros, pero concretamente esa unidad fueron 90. Sí, se quedaron aislados porque les pasaron por ambos lados, no tenían munición y vamos, los cogieron. Cogieron 98. Claro, pero ten en cuenta que empezó a las 7 de la mañana y a las 5. A las 5 el bombardeo. Ellos los cogen a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, sí, ellos aguantaron ahí lo indecible. Además, cuando cogen a Ángel tenía un desprendimiento de retina, había estallado una granada de mortero y tenía un desprendimiento de retina. Entonces Ángel contaba una cosa muy curiosa, era que cuando los llevan a detrás de las líneas soviéticas, pues los llevaban allí a los 98 de su unidad, que cogieron otras unidades, pero las unidades eran 98, iban andando por la carretera y él veía a los comisarios políticos soviéticos, que había gente que estaba en las cunetas y ellos les disparaban en la cabeza y los mataban, ¿no? Y entonces Ángel pensaba, pues dentro de un rato me tocará a mí. Pues no le tocó porque a los que estaban matando eran a los heridos rusos. O sea, ellos a sus heridos los remataban, es más barato. Es el concepto. Vamos a ver, nosotros pensamos como pensamos y los rusos piensan como piensan. O sea, no es ni que sean mejores ni peores, ellos son así. Ya hay una cosa que echo de menos y es, siempre que nos reunimos a hablar de historia, depende qué barrio, porque en la historia hay muchos barrios, pero al final somos todos del mismo barrio. Bueno, tú y yo siempre coincidimos. Nosotros, en este lado, somos los lorenos. Siempre coincidimos con una chica que se llama Lorena, que también viene. Entonces, es una especie de barrio. Yo echo de menos que gente de cualquier barrio venga a oír esto, ¿no? Porque realmente la pregunta es, ¿se puede juzgar a la gente de aquella época de lo que hicieron, el tipo de hombre que eran, con el prisma que se está juzgando ahora a esta gente? Porque después de todo eran soldados. Hablar casi de ideología en ese momento en que había 2 totalitarismos en juego era casi un insulto. Bueno, vamos a ver, nunca se puede. Yo, como tú sabes, empezando por Aníbal, que es de lo más antiguo que he escrito, hasta escrito sobre Afganistán, sobre todo en las revistas de Vicente Talón. Bueno, todos vosotros, o si no, lo cuento para... Yo, la mayoría de las cosas que he escrito no las he escrito con mi nombre, sobre todo lo más actual. Sobre todo, por ejemplo, lo que he escrito, sabéis quién es Vicente Talón, la revista internacional de defensa, que ha cerrado hace relativamente poco. Entonces yo empecé a escribir en el año 92 y Vicente me dijo, siento decirte que tú no puedes escribir con tu nombre. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque eres militar en activo y aquí cuentas cosas que no debieras. De modo que habrá que ponerte un sobrenombre o un apelativo o lo que tú quieras. Me puso 6. Uno para cada... O sea, en una revista me llamaba Vicente Trujillo Casanova, en otra me llamaba José Antonio Ruiz de la Hermosa, que es con lo que firmo la mayoría de las cosas que hago, y en las que no tenía una implicación actual, pues me ponía con mi nombre de verdad. Pero vamos, hasta 6 sobrenombres. Luego en la otra revista, que desapareció porque murió el dueño, que era el que había sido director, Fernando Cuen. ¿Sabéis quién es Fernando Cuen? Fernando Cuen estuvo dirigiendo Soldiers desde el principio. En un momento dado se separó de Soldiers y él sacó una revista que duró 3 o 4 años porque él sufrió un infarto y murió. En esa también escribía con sobrenombre, porque eran temas actuales, ¿no? Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, tú no puedes comparar a un soldado de Aníbal con un soldado de los tercios o con un soldado de Afganistán, porque la sociedad es muy diferente, el concepto de la sociedad es completamente diferente. Lo que para ti es malo, a lo mejor hace 500 años era bueno.
O 50. O 50, no hace falta que sean 500. No son personajes tan alejados, es decir, yo hablo con Ángel Salamanca y no le veo un... No, exactamente, estoy absolutamente de acuerdo. No, era un tío... Gente como tú y como yo, ¿no? Además era un hombre bastante cuadriculado, muy honesto. Muy honesto. Era un señor con carácter. Con carácter, sí. No iba por ahí, cuando... Vamos, que no alejado del cliché actual. Exacto, no, para nada. Son gente moderna. Cuando se plantea eso es que nadie... Yo siempre lo comparo. Yo siempre estoy comparando la situación anterior a la Primera Guerra Mundial, del cual escribe Ken Follett un libro que es El invierno del mundo, con la situación actual. Estamos pasando otro invierno del mundo, pero las gentes son distintas. Sin embargo, yo entiendo que aquellos hombres no tenían más remedio que combatir. O sea, esos hombres que se fueron... Yo hubiera hecho lo mismo. Es que, sinceramente, cuando él lo cuenta, digo, yo hubiera ido... Vamos a ver ahí... no es por cortarte, pero Tom Cruise... ¿Sabéis quién es Tom Cruise? Hay una película en la cual hace el papel de un comandante de la policía militar norteamericana y el tema está... Bueno, él está ya en una situación extraña, no es tan activo, sino que está como medio espía, ¿no? Y la película va de que hay un tipo que es un francotirador que mata gente. Entonces, este tipo era un tipo que quería matar gente, se hace francotirador del ejército, se va a Irak y no consigue matar a nadie. O sea, no le dan la oportunidad porque los francotiradores o la gente, hoy en día en la guerra moderna, tú disparas cuando te dan la orden de que dispares, si no, no disparas. Y entonces este tío pues, nunca le dieron la orden. Y ya el día anterior a venirse a Estados Unidos, pues por su cuenta se va a un callejón, ve allá a unos tipos y se los carga a todos. Y se descubre el pastel, pero no le pueden hacer nada, porque a los que se carga son unos contratistas que estaban haciendo maldades. No vamos a explicar las maldades, pero estaban haciendo maldades. Y entonces vuelve a Estados Unidos, el tío necesita matar. Y entonces hay un policía y hay una abogada que le preguntan qué lleva a la gente a ser militar. Pues en el caso de Ángel Salamanca, la ideología, Ángel Salamanca era un falangista... Bueno, pero es que también él conoció la República. Efectivamente. Claro, es que había que entenderlo, claro, yo lo entiendo. Él fue de los que fueron a devolver la visita, es decir, hay gente que va a la guerra o se hace militar pues porque la situación le obliga. El caso de Ángel en la guerra civil. Luego, en la Segunda Guerra Mundial va porque ideológicamente pues quiere ir a luchar contra el comunismo. Ese es otro motivo. Además, lo explicaba muy bien Tom Cruise en la película. Luego hay gente que va, y no es el caso de la División Azul, de otras unidades puede, pero la División Azul no, que va simplemente porque, pues en vez de trabajar de albañil, pues prefiere trabajar pegando tiros. Bueno, pegando tiros, hay gente así, o sea, hay mercenarios, soldados profesionales, hay soldados profesionales. Yo he vivido el ejército, yo he sido soldado de reemplazo, del 55, es decir, mi reemplazo hizo la mili cuando murió Franco y luego he sido suboficial y he sido oficial. Yo he visto el cambio del soldado de reemplazo. El soldado de reemplazo, a pesar de todas sus carencias, era un soldado motivado, es decir, en un momento dado, voy a ser sincero, en medio de un fregado a lo mejor yo me fiaría más de unos cuantos soldados de reemplazo motivados a mi alrededor que de soldados profesionales. Yo he sido soldado de reemplazo, hemos ido a Bosnia con un amigo y vamos, creo que teníamos mucha más motivación que bueno, dentro de unos días en mi programa de los lunes a las 12 de la mañana se va a emitir una entrevista a un general que ha escrito un libro que se llama Soldados y hablamos él y yo de esto. Claro, el general es general y tiene que defender la postura del ejército profesional. Yo como no soy general, pues me puedo permitir el lujo de decir, pues un ejército mixto es lo adecuado. Yo creo que ahí Aznar se equivocó de cabo a rabo. No se equivocó, él hizo su política que le interesaba. Vamos a ver, los políticos españoles no hacen nada a favor de España, sino a favor de sí mismos. Todos, ojo. Porque yo, ahora que me dedico al periodismo y que hago actualidad política, conozco gente de izquierdas y gente de Vox. Y luego todo lo que está en medio. Todos tienen sus intereses. Todos. Y ahí lo dejamos, ¿no? Y bueno, pues hemos hablado de la gente que está por ideología,
que está por devolver la visita, que está por supervivencia, que está porque le pagan un sueldo, y luego hay gente que se va al ejército porque entiende que en una guerra puede matar, y como su afán es matar, pues no es lo mismo matar y convertirte en un asesino que matar y que encima te paguen y que tengas licencia para matar. Entonces hay gente que entra en un ejército como mercenario porque tiene licencia para matar si va a una guerra. Claro, si no pegan un tiro, pues se frustran bastante. Bueno, más cosas No, es lo que hay. Yo te lo cuento como... Eso lo veo, vamos a ver. Es lo que hay, ¿eh? Un enfoque, una cobardía, ¿no? Entonces... Bueno, lo que pasa es existe. que en un ejército tiene que haber de todo, ¿no? En el ejército hay lo mismo que en la calle, eso es lo que decían en la mili. Tú imagínate, uno de mis trabajos en el ejército ha sido decir que este señor no vale para el ejército y que se vaya a casa. Es decir, excluirlo por el reglamento de exclusión médico. Y yo he excluido, yo no. El ejército ha excluido porque nosotros proponíamos. Lo que pasa es que el reglamento de exclusión del servicio militar estaba hecho de la siguiente manera. Si el personal de sanidad decidía que un tipo no podía hacer la mili, eso, él podía recurrir al ministro directamente, pero no hacía la mili. Pero si decíamos que hacía la mili, podía hacer todos los recursos que quisiese, iba para adelante y para atrás, a lo mejor la hacía o no la hacía. Pero como a un tío dijésemos que no la hacía, no la hacía. Y curiosamente podríamos haber salvado a mucha gente a hacer la mili. O sea, tú eres amigo mío, vienes y yo quiero salvarte y lo podría haber hecho, nunca lo he hecho, ¿eh? He procurado ser honesto. Pero el artículo 1.1a, es decir, abrías el libro, primera hoja, y quedarán excluidos del servicio militar todo aquel que por su porte o figura denigre el glorioso uniforme de la patria. ¿Eso cómo se mide? ¿Cómo se mide? Es decir, por feo. Es feo y denigra el uniforme, de modo que a su casa. Y lo que nosotros pusiésemos en un papel iba a misa. O sea, no lo podía levantar nadie. Jamás lo hemos hecho. Yo jamás he visto, en 38 años que he llevado un uniforme con galones, jamás hemos excluido en 38 años a nadie por ese motivo. Más cosas de la división. Pregúntame de la división. Más cosas para llevarte ya y terminar. Sí. Ya que hemos estado sin la presentación detrás. Ya lo sé. Es un tema apasionante. Es que es un tema. Estamos hablando de soldados que morían además por una causa. La mayoría de ellos decían: queremos morir para luchar contra el comunismo. Sí. O queremos luchar contra la visita que ya recibí, que violaron no sé quién y tal. O sea, era venganza también, sí, ¿no? Estaba todo mezclado, ¿no? Sí. Entonces, la otra pregunta es, ya para finalizar un poco la charla, ¿no? Es, ¿qué fue de aquellos soldados que quedaron allí a morir con sus compañeros alemanes? Bueno, vamos a ver, en un momento dado Franco se da cuenta de que... Bueno, no se da cuenta. Vamos a ver, para empezar, en España había un aliadófilo que se llamaba Francisco Franco y un monárquico que se llamaba Francisco Franco. El resto ni eran aliadófilos ni eran monárquicos. Estoy convencidísimo de eso. Aranda era también monárquico. Sí, pero de boquilla. Porque hay un libro muy interesante que te recomiendo si eres capaz de encontrarlo, escrito por el embajador yanqui en España durante la Segunda Guerra Mundial, en el que cuenta que esos aliadófilos y monárquicos lo eran de chequera. Sí, dicen que les pagaron, no sé. Bueno, hay dos libros muy interesantes editados en los años 40 por el embajador inglés y por el embajador norteamericano, en los que cuentan con nombres y apellidos a quién les untaron. Sí me lo creo, ¿eh? Sí me lo creo. Y bueno, yo creo que el único aliadófilo que había en España era Franco. Pero aparte de eso, Franco se dio cuenta, y además se lo dirían: oiga, elija, ¿se queda usted con estos que van a perder o se quita usted de en medio? Y se quitó de en medio. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, había gente que ideológicamente no había manera de traerla para que estaban dispuestos a morir, ¿no? Y entonces, pues se quedaron allí. Primero se creó la Legión Azul, que era un intermedio entre la División Azul y nada, y la Legión Azul, pues era, la Legión Azul era, pues, ¿cómo diría yo? Un regimiento reforzado de gente ideológicamente dispuesta a morir por la causa nacional sindicalista, no nacional socialista.
No confundamos, porque el nacionalsocialismo es una cosa, el fascismo es otra y el nacionalsindicalismo es otra que no tiene nada que ver con lo anterior. Sí, todos llevaban camisa azul o marrón o parda o lo que sea, pero la ideología no es la misma. O sea, el concepto cristiano del nacionalsindicalismo no tiene nada que ver con un concepto centroeuropeo del nacionalsocialismo. Es que no tiene nada que ver. Y bueno, pues aquella gente pues estuvo luchando en el frente del Este, porque era condición sine qua non, hasta que en un momento dado se les obligó a volver. Algunos pues no estaban dispuestos a volver y no volvieron y se quedaron allí. De hecho, yo he conocido el servicio histórico, venían en la época en que yo iba casi a diario y estaba con el coronel Alemán, con el coronel alcalde, que también era un hombre que reunía allí pues una especie de gente a tomar café, y venían 3 supervivientes de los que se quedaron o de los que incluso fueron después. Hubo gente que con 16, 17 años se marchó a Alemania a luchar contra el comunismo en el año 44. Pero esta gente está loca, la guerra está perdida. Bueno, pues fueron a luchar contra el comunismo, ¿no? Concretamente había uno que luego fue comisario de policía y aquí en España fue comisario de policía cuando volvió. Bueno, cuando volvió los metieron a todos en el penal El Dueso, porque Franco, con esto de la repatriación de la División Azul, vio el cielo abierto. Porque no dijo, el que se quede en Alemania o donde sea a luchar contra quien sea es muy malo, porque sí, no. Él solo quería fastidiar a uno, que era el padre de Juan Carlos I, que era oficial de la Marina Británica. Entonces, hizo una cosa a la medida del conde de Barcelona para que el conde de Barcelona no pudiese volver a España, porque me parece que la relación no era excesivamente buena. Y claro, en ese bote pues entraron todos los que estaban pues en el bando británico que había. Yo he entrevistado a un señor que ha hecho un libro muy interesante sobre los españoles, sobre todo en el SAS, y los españoles que se quedaron allí con Ezquerra, que habréis oído hablar de Ezquerra. Ezquerra es un medio mito, es decir, el libro no me parece demasiado. Ezquerra es un fantasma, pero lo que sí es cierto es que hubo una serie de españoles que desde la Legión Azul pasaron a la división Carlomagno, por ejemplo, o a una división italiana que estaba en los Balcanes. Y bueno, pues el número total de españoles que con uniformes de las Waffen... También estuvieron, ¿no? ¿Perdón? Con Valonien. En la Valonien también, en la Valonien, en la Carlemagne, y en una división, la italiana número 3, me parece, de las Waffen. Y esta gente pues debieron de ser 250, 300, no más. Un 30% no regresaron nunca, pero el espíritu español es muy especial en esta cosa de la guerra y estos tipos volvieron. Estos tipos atravesaron las líneas soviéticas, las líneas francesas, la línea de todo el mundo y cruzaron la frontera. Según cruzaban la frontera, 2 picoletos los trincaban y al hueso. Y bueno, al cabo de 2 o 3 años, pues Franco hizo una especie de amnistía solo para ellos y la mayoría de ellos acabaron siendo funcionarios. La mayoría de ellos acabaron siendo funcionarios. Ya, concretamente, comento este hombre, que era muy curioso porque era comisario de policía aquí en Madrid, y se había ido con 16 años a Alemania a luchar contra el comunismo. Más cosas. Solo una última cosa y ya es una curiosidad personal. ¿Tú crees que hoy en día, como servicio social, el servicio al ejército, la mili, es una anticualla del pasado? ¿O sería bueno? ¿Es algo educativo? ¿Es algo que se podría volver a imponer? Bueno, como yo soy un verso perdido, siempre lo he sido, y estoy en contra de todo lo oficial, el servicio militar obligatorio, que lo inventó el juego de pelota, ¿habéis oído hablar del juego de pelota? Es decir, cuando se crea la Revolución Francesa, pues el rey de Francia, el rey Luis, tenía un ejército profesional. Y ese ejército profesional pues le daba palos a la población civil francesa. Entonces, la reunión de los diferentes representantes en un sitio que se llamaba el juego de pelota,
de los demócratas franceses de la Revolución, entre comillas, claro, pero bueno, los demócratas de la época, pues decidieron que había que poner al pueblo en armas. Y entonces crean un ejército de leva, se crea el servicio militar obligatorio en Francia. Aquí en España se copió bastante a nuestra manera. Lo cierto es que yo entiendo que es algo integrador. Es decir, yo he sido soldado de reemplazo, tú también, y en mi compañía, antes de que yo pasase al hospital militar, yo estuve tres meses en Colmenar, haciendo la instrucción como todo hijo de vecino, y luego ya me mandaron al Hospital Militar Generalísimo, que ahora está cerrado. Y en esos 3 meses, en mi compañía había 280 soldados. Era una compañía de instrucción, 280, sí. Y había chicos que eran de Galicia, otros que eran de Cataluña, otros que eran de Canarias, otros que eran de Madrid y tal. Entonces, tú convivías las 24 horas del día, dormías, comías, bebías, te divertías, te puteaban, todo al mismo tiempo. Y eso creaba una unión entre la gente y hacía que tú conocieses a gente de otros sitios. Además había en tu burbuja, sí, y otros entras en tu burbuja. Sí. Es fundamental. Entonces había gente importantísimo. Había gente que era ingeniero de caminos canales y puertos y había gente que no sabía leer ni escribir. Es que era así. Y entonces pues los españoles, los 280 españoles que había allí, pues conocían a otros españoles. Eso no existe. Entonces, como ahora, pues eso, la gente no conoce a la gente de otros sitios, no entiende otras cosas. Es decir, yo allí conocía gente que trabajaba con sus manos y que era agricultor o que era no sé qué, que no sabía leer ni escribir y que le hacías la carta para mandársela a la novia. Eso parece una chorrada, pero es muy importante. Eso une a las personas. Entonces, la gente que... yo sigo teniendo amigos, ¿verdad? Sigo teniendo amigos que hicieron la mili conmigo. Que no son militares, son gente que hizo su servicio militar, lo terminó y se fue a Córdoba. Yo tengo un excelente amigo que vive en Córdoba. Y es un excelente amigo, ¿por qué? Pues porque hizo la mili conmigo. Es cordobés, tiene sus cosas, como todo el mundo, tiene sus manías, que no coinciden con las mías, pero es un tío que es amigo mío hasta que me muera. Para eso sirve el servicio militar, para que España sea una grande y libre. Y no es cachondeo. No es cachondeo. Yo sigo conservando amigos también de la mili y cada uno era de un sitio distinto. Así que yo creo que esa conclusión es lo que hemos hecho a mili, desde luego es a la conclusión que hemos llegado, que es algo que se debería imponer, que es algo integrador, que es bueno para todos y que el ejército es algo más, desde luego. Bueno, pues... ¿Me dejas un momentito? Ahora ya. Vamos a ver, este libro que está de WhatsApp es en el que yo voy apuntando y digo, joder, ¿qué he puesto aquí? Porque la verdad es que este libro, aunque solo tiene 72 páginas, como buen libro tipo Osprey, los libros tipo Osprey tienen 72 páginas, pues tiene errores y está muy matizado y está muy visto y lo corrigieron 2 o 3 personas que habían estado en esta fiesta y bueno, pues el próximo que saldrá, pero es diferente. Es decir, va a contar lo mismo, pero lo va a contar en 300 páginas, no en 72, con lo cual vamos a contar en este libro que ya está escrito y lo único que falta es hablar con la editorial definitivamente cuando lo sacamos, pues aquí hablamos mucho de la escuadrilla, del número de aviones, de dónde estuvieron y tal, mientras que en el otro se habla más del día a día, es decir, de tomarse unas copas y de lo mal que lo pasamos tal día que había 30 grados bajo cero y lo pasamos de pena, ¿no? Yo, como buen hijo, es mi último hijo como libro. Yo he dejado de escribir libros, solo escribo artículos y hago radio y televisión, como ya sabéis, o voy a entrevistas. Fernando Paz me ha entrevistado 2 veces, cuando estaba en El Toro me entrevistó 2 veces sobre este libro, curiosamente. Y bueno, pues es un libro interesante. A mí ya... Me parece que quedan 20 y tantos, ¿no? Ya había que decir, no solo es un libro interesante, sino que es un buen recuerdo que podéis llevar por solamente 15 y ya no, euros. El nuevo no tendrá que ver nada. Coño, deja que te publicite, caramba, es que eres un comercial. Yo de historia no tengo ni idea, pero tú eres un comercial nefasto. Muy malo. Si os queréis llevar, ahora la salida firmará libros, son 15 euros, si os apetece comprarlo es un detalle que os podéis llevar de hoy. No es nada en especial, simplemente es él en estado puro. Bien. Y bueno, pues damos por terminado esto, porque lo más importante
aparte de lo que hayamos hablado, es que ahí al fondo hemos puesto ahí pues, unas tortillas de patatas, unas aceitunas, no sé qué, y están a vuestra entera disposición. También hay vino y hay, en una nevera tenemos guardado todavía la cerveza para que no se calentara. Bueno, hay cerveza, Coca-Cola, hay Fanta, hay un refresco de no sé qué que a la gente le gusta, porque a cada uno las manías. De modo que vamos a estar a vuestra entera disposición y ya está. Y muchas gracias, de verdad. Un aplauso. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Y a los que han intervenido mucho, especialmente tú, acércate un momento. Bueno, primero es un placer y te andaba haciendo una caricatura de lejos, así que te la voy a dar. Estábamos ahí charlando y digo, le voy a hacer un garabato. No es que te parezcas mucho, pero un poco sí.